No mires por la ventana. Después de medianoche, la noche es un territorio extraño, un vasto silencio que parece ocultar secretos más antiguos que nosotros mismos. Cuando las luces se apagan y todo queda quieto, solemos creer que estamos a salvo, protegidos por las paredes de nuestro hogar. Pero, ¿qué pasa cuando algo o alguien nos observa desde afuera? Dicen que mirar por la ventana después de medianoche es tentar a la oscuridad, que hay cosas que esperan precisamente ese instante, cuando el reloj marca las 12 y el mundo parece contener el aliento, cosas que no deberíamos ver y que jamás deberían vernos a nosotros. Esta noche quiero contarte 3 historias, 3 relatos que giran en torno a ese gesto tan sencillo, tan cotidiano, pero que en la hora equivocada puede convertirse en una condena. Recuerda bien estas palabras: no mires por la ventana después de medianoche. Pate. Historia 1. El visitante inmóvil. Era invierno. El viento golpeaba con fuerza contra las ventanas de la casa de Karina. Vivía sola en un pequeño departamento, en el 3er piso de un viejo edificio. Aquella noche había cenado temprano y se había refugiado en la calidez de sus cobijas. Pasada la medianoche, un ruido la despertó. No fue un golpe fuerte, ni un grito, sino algo más inquietante, un sonido, seco, rítmico, como si alguien tocara muy suavemente en el vidrio. Al principio creyó que sería el viento, alguna rama movida por la corriente helada. Pero no había árboles tan altos cerca de su ventana. El golpeteo continuó, lento, constante, como si supiera que ella estaba despierta. Karina, con el corazón acelerado, se levantó de la cama. El departamento estaba en silencio absoluto. Solo ese golpeteo seguía presente. Se acercó con pasos inseguros hacia la ventana. Cuando corrió apenas un poco la cortina, lo vio. Un rostro, pálido, pegado al cristal. Los ojos inmóviles, vidriosos, la boca torcida en una mueca indescriptible. «Karina», gritó y retrocedió. ¿Cómo podía ser posible? Estaba en un 3er piso. No había balcón, ni repisas, nada de dónde sostenerse. El rostro permaneció allí, inmóvil, sin parpadear, sin respirar, como si llevara horas observándola. La mujer corrió hacia la puerta de su departamento. Estaba dispuesta a huir, pero justo antes de abrir, escuchó algo. El golpeteo había cesado. En un silencio tenso, volvió la mirada hacia la ventana. Ya no había nada. Respiró con fuerza, intentando convencerse de que todo había sido una pesadilla. Pero entonces lo notó. En el vidrio, a la altura de su cara, quedaba marcada una huella húmeda, la silueta de una frente, de una nariz, de unos labios. Al día siguiente habló con el portero del edificio. Él escuchó su relato con el rostro desencajado. Finalmente, le contó que hacía años un hombre se había arrojado desde ese mismo piso. Dicen que cada invierno regresa para asegurarse de no estar solo, y que si lo miras demasiado tiempo, terminarás viéndolo también, del otro lado del vidrio. Historia 2. Las luces en el campo. Daniel vivía en las afueras de un pequeño pueblo. Su casa estaba rodeada de campos y carreteras solitarias. Allí, las noches eran más oscuras de lo que cualquiera en la ciudad podría imaginar. Una madrugada, el perro de la familia comenzó a ladrar con desesperación. No era un ladrido normal. Sonaba aterrorizado. Daniel se levantó para ver qué ocurría, y desde la ventana de su habitación vio algo extraño. En medio del campo, a unos 100 metros de la casa, brillaban unas luces. No eran faroles ni linternas. Eran pequeñas, azuladas, como esferas flotando sobre la hierba, moviéndose lentamente, girando en silencio. Daniel, intrigado y al mismo tiempo inquieto, observó en silencio. Las luces parecían acercarse, pero lo más inquietante no era su movimiento, sino que a cada paso que daban hacia la casa, el perro se callaba de golpe, como si el miedo le arrancara la voz. Daniel quiso despertar a su esposa, pero cuando giró hacia la cama la encontró vacía. Confundido, llamó su nombre en voz baja. Nadie respondió. Las luces ya estaban a pocos metros de la casa, brillaban con más intensidad, y entonces, entre ellas pudo distinguir figuras, sombras altas, delgadas, que parecían deslizarse más que caminar. Las cortinas se movieron solas, como si una corriente de aire hubiera entrado de pronto. Daniel intentó apartarse, pero sus pies no respondían. Algo lo mantenía fijo frente a la ventana. Una de las figuras levantó lo que parecía una mano, y las luces se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad lo envolvió. El silencio fue absoluto. Cuando por fin logró reaccionar, se vio tendido en el suelo de su habitación.
La cama seguía vacía. El perro no volvió a ladrar nunca más. Los vecinos dicen que Daniel cambió después de aquella noche. Se volvió callado, ausente, y aunque volvió a casarse años después, nunca explicó qué pasó con su primera esposa. Pero todos recuerdan algo. Desde entonces, cerraba todas las ventanas de su casa con tablas, clavos y cadenas, y le advertía a todo visitante: no mires hacia los campos después de medianoche. Historia 3. La niña del reflejo. Claudia era enfermera y solía volver a casa muy tarde. Vivir sola nunca le había molestado, pero sí había desarrollado una costumbre inquietante. Todas las noches, antes de dormir, echaba un vistazo por la ventana. Decía que eso le ayudaba a comprobar que todo estaba en orden. Una madrugada, tras un turno agotador, se detuvo frente a la ventana de su sala. Miró hacia afuera. La calle estaba desierta. Solo faroles anaranjados y sombras largas. Pero al fijar la vista en el vidrio, notó algo extraño. En el reflejo, detrás de ella, había una niña pequeña de cabello oscuro vestida con un camisón blanco. Claudia se giró de inmediato. El cuarto estaba vacío. Volvió a mirar el vidrio con la respiración entrecortada, y ahí estaba de nuevo, la niña, inmóvil, observándola desde su reflejo, los ojos oscuros demasiado profundos. Claudia intentó convencerse de que era el cansancio, de que su mente le jugaba una mala pasada. Pero entonces la niña sonrió, una sonrisa que no se reflejó en su rostro real porque no existía, solo estaba en el vidrio. La enfermera retrocedió temblando. La sonrisa de la niña se ensanchó más y más, hasta que su boca parecía imposible. El vidrio comenzó a empañarse desde dentro, como si alguien respirara al otro lado. Claudia corrió hacia su habitación, cerró la puerta y se encerró con llave. Pero esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba unos golpecitos suaves en la ventana, como uñas pequeñas arañando el cristal. Con milesinos, los días, el cansancio la fue consumiendo, y entonces tomó una decisión. Cubrió todas sus ventanas con mantas gruesas y cartón. Desde entonces, vivía en penumbras. Jamás volvió a mirar hacia afuera. Unos meses más tarde, sus vecinos denunciaron que de su casa provenían ruidos extraños. Cuando la policía entró, no encontraron a Claudia. Solo hallaron la sala cubierta de mantas negras, y en cada una de ellas la marca de unas manos pequeñas, como si alguien intentara salir desde el otro lado. Cierre y reflexión, estas son las historias. 3 advertencias venidas de diferentes lugares, diferentes personas, pero unidas por un mismo gesto. Mirar por la ventana después de medianoche. Quizá la ventana sea más que un pedazo de vidrio. Quizá sea un umbral, un puente entre nuestro mundo y aquello que siempre está ahí afuera esperando. La próxima vez que escuches un ruido extraño en la noche, resiste la tentación. No corras la cortina. No abras los ojos de más. Recuerda que hay cosas que prefieren el anonimato de la oscuridad. Y que si las miras, lo único que conseguirás es que también te devuelvan la mirada. No lo olvides. Por tu propio bien, no mires por la ventana después de medianoche.